Buenos días, hermanos. Un feliz sábado a todos. Es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con los hermanos. Ayer nosotros escuchamos acerca de la experiencia hermosa de Enoc, cómo él andó con Dios, cómo él agradó a Dios, cómo él tuvo fe que Dios existe y cómo él tenía confianza en Dios. Y aprendemos que Enoc era un representante, un tipo de la última generación que estará viva cuando Jesús regrese. Nosotros aprendemos que la experiencia de Enoc fue tan profunda y tan cerca de Dios que llegó un punto en que Dios pudo tomarle para irse al hogar celestial. Y así será con el pueblo de Dios en los últimos días, que estará vivo para recibir a Jesús cuando Él venga. Una generación toda que estará con carácter maduro, el imagen y el carácter de Cristo perfectamente reproducido en ellos. Pero en esta mañana yo quisiera hablar con ustedes acerca de cómo alcanzar la experiencia de Enoc. Porque hoy en día nosotros tenemos un problema. La experiencia de los miembros de la iglesia, de nosotros, ha sido como al del hombre de Romanos capítulo 7. Vamos a abrir en Romanos capítulo 7 para leer lo que escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Versículo 15 y adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagino que ayer, al escuchar la experiencia de Enoc, para muchos todo eso se parece a algo muy abstracto, porque nuestra experiencia en la práctica ha sido otra. Creo que para la mayoría nosotros vivimos la experiencia de este hombre de Romanos capítulo 7. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de personas que conozcan la voluntad de Dios. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí estamos hablando de personas cristianas que entienden que la ley es buena. El espíritu está dispuesto, pero la carne es fraca. Aquí estamos hablando de personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero en la práctica no lo hacen. Y esta es la experiencia de la mayoría. Por eso Jesús todavía no regresó, porque para Él regresar, Él depende de una generación que vive como Enoc vivió. Pero al mirar a la iglesia, Él no encuentra muchos Enocs. Él encuentra la mayoría en la experiencia de este hombre que dice: no hago lo que quiero. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no hago lo que quiero.
sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que pasa es que los teólogos y los ministros, reconociendo que esta es la experiencia de la mayoría de los cristianos, llegaron a la conclusión que esta es la experiencia de un cristiano normal, un cristiano fiel. Esto es aceptable a Dios, porque Dios sabe que nosotros somos pecadores, porque nacimos en el pecado, dicen los teólogos. Por lo tanto, no te preocupen, porque eso es la realidad de todos. Todos tendrán que vivir en esta experiencia. Dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La responsabilidad no es mía. La culpa es del pecado y el pecado ya habita en mí, hace parte de mi carne. Yo lo tengo desde mi nacimiento y es mi destino vivir así hasta mi muerte. Y entonces dicen a los cristianos, los teólogos y ministros, no te preocupen. Esta es la experiencia de un cristiano normal. Esta es la experiencia de un cristiano que Jesús salvará. Pero es por vivir en esta experiencia que todavía Jesús no pudo regresar. Dice en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces dicen, basta querer hacerlo bien. Dios aceptará tu disposición de hacerlo bien y Él desconsiderará el hecho que tú no sabes y no consigues hacer el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ha sido esta su experiencia? Yo quiero dejar de perder mi paciencia. Yo hago promesas a Dios que no más perderé el control emocional. Pero cuando alguien me molesta, nuevamente estoy en el pecado. Vivo en la carne. Yo quiero dejar de comer lo que no es bueno para mi salud. Ya ejercí mi voluntad y dice que no más comeré, pero cuando soy tentado, nuevamente estoy cediendo a los deseos de la carne. O el hombre que dice, no quiero más adulterar, pero cuando él mira a una mujer, él no tiene control sobre sus pensamientos y sentimientos. Sus pasiones lo gobiernan. Él quiere hacerlo bien. Él no quiere traer sufrimiento a su esposa y sus hijos. Él quiere agradar a Dios. El querer está en él. Pero ¿cómo hacer la voluntad de Dios? En el momento de la tentación, siempre cae. Esta es la experiencia de los cristianos. Y algunos no llegan a cometer el adulterio, pero el adulterio está en la mente. Y para Dios, si la semilla del adulterio está en la mente,
y solo falta la oportunidad, para Dios es adulterio. Dios no hace diferencia entre el hecho y el deseo acariciado, porque solo lo que falta es la oportunidad, y para muchos la oportunidad no viene. Es como el homicidio. Muchos tienen la semilla del odio y del rencor en el corazón. Solo falta es condiciones favorables para el hecho, pero para muchos no llegan la oportunidad de practicar. Entonces permanece el pecado solo en la mente. Pero en Mateo capítulo 5 Jesús dice que el deseo acariciado es lo suficiente para ser considerado pecado a los ojos de Dios. Es la experiencia de la mayoría de los cristianos. ¿Cómo es el hombre? Aquí de Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, ¿cuál es la palabra? Miserable. ¿Será que Jesús acepta el hombre miserable? ¿Cuál es la característica del hombre miserable, según el contexto de Romanos 7? El hombre que sabe hacerlo bien, quiere hacerlo bien, pero cuando tentado, ¿qué hace? Lo malo. Es el hombre miserable. ¿Quién es el hombre miserable? El hombre que conoce la voluntad de Dios, él aprecia la voluntad de Dios. Dice aquí que él tiene placer en la ley de Dios, pero cuando tentado, él cede a la tentación. Es el hombre miserable. Mira lo que dice Apocalipsis 3. Jesús hablando a la última iglesia, él dice exactamente lo que su condición sería. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, hablando a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Y cuál es la próxima palabra? Miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es la condición del pueblo de la Odisea? Miserable. ¿Y qué aprendemos acerca del hombre miserable? Es el hombre que aprecia la ley de Dios, él conoce la verdad, él va a la iglesia, él escucha los sermones y dice amén, pero en la práctica su vida no es una vida de victoria, pero una vida de derrota. Y yo hago la pregunta a ustedes, ¿es posible vivir como Enoc? ¿O es para nosotros apenas una teoría? ¿Qué le falta? ¿Cuál es el secreto de vivir una vida realmente victoriosa? No una vida de altos y bajos, pero una vida de estabilidad con Dios, una vida de sumisión completa, constante a la voluntad de Dios. ¿Qué falta? ¿Será que es posible? ¿Cuál es el secreto? Es eso que quiero hablar a ustedes en esta mañana. Yo no creo que tengo todas las respuestas y ni quiero decir que yo he alcanzado, pero quiero compartir con ustedes lo que yo comprendo. Vamos a abrir en Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo no vivir obedeciendo los deseos de la carne? Es la pregunta. ¿Cómo obtener victoria real? Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí, hermanos, no es apenas un mandamiento. Aquí nosotros tenemos de Dios una promesa. Las invitaciones de Dios son promesas capacitadoras. Nosotros recibimos aquí una invitación. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Vamos a imaginar situaciones reales de la vida. El esposo está hablando a la esposa y ella le habla de un modo irritable. ¿Cuál es el deseo de la carne y cuál es el deseo del espíritu? Cuando el hombre está en una situación donde su orgullo es herido, ¿cuál es el deseo de la carne? Contestar con lo mismo tono y con las mismas herramientas. ¿Cuál es el deseo del espíritu? En cada situación de la vida, nosotros tenemos que elegir. Hay dos poderes luchando para nuestra lealtad. El enemigo opera a través de los deseos de la carne. Él tenta al hombre a través de los deseos interiores de su naturaleza caída. El Espíritu Santo, Él opera en el hombre a través de las facultades de la mente, la razón, el juicio, la conciencia. Y cuando el hombre es tentado a perder su control, él tiene un momento de elegir. Hay dos caminos, hay dos opciones. El deseo de la carne, enojarse, retaliar, herir el prójimo, porque el yo fue herido, o el deseo del Espíritu, glorificar a Dios a través de una reacción semejante a la reacción que Cristo tuvo cuando andó en la tierra. No abrió su boca cuando Él fue atacado, cuando Él fue injusticiado, cuando Él fue condenado falsamente. Dice que no abrió su boca. El deseo del Espíritu. Entonces nosotros tenemos en cada tentación que elegir. Para entender el secreto de la victoria, tenemos que entender el poder de la voluntad del hombre. El hombre tiene la elección. Él tiene el poder que Dios compró por él
con Cristo muriendo en la cruz, de elegir. Él no necesita vivir en la carne, pero la carne y sus deseos son fuertes. Pero el hombre puede elegir. Hay la oportunidad de elegir hacer la voluntad del Espíritu. Yo voy para el almuerzo y yo empiezo a comer y la comida está saborosa y yo como y llega un punto que estoy satisfecho y entonces miro a la comida y vino el deseo de la carne para repetir. Pero la ley de mi entendimiento, la razón, el Espíritu Santo hablando a mi razón, dice, llega, satisfecho. El Espíritu Santo usa la razón del hombre para ayudarle a llegar a la conclusión que no vale la pena elegir lo que la carne quiere. El Espíritu Santo hace al hombre recordar las consecuencias de quebrantar las leyes del cuerpo. Pero la carne, los deseos de la carne hablan fuerte. Pero el hombre tiene la oportunidad de elegir. El esposo con su esposa y hijos está en el trabajo y él siente una atracción a una mujer que no es su esposa. El deseo de la carne. Pero viene el Espíritu que habla a través de la razón, ayudándole a calcular, imaginar y pensar acerca de las consecuencias. Y entonces hay dos poderes luchando, el deseo del Espíritu y el deseo de la carne. Pero con el hombre está, ¿qué, hermanos? El poder de elegir. Dios no hará por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Lo que el Espíritu Santo hace es hablar a nosotros en el momento de la tentación a través de la conciencia y de la razón y del juicio, las facultades superiores del ser. El enemigo de las almas usa los deseos de la carne y las situaciones externas alrededor de nosotros para apelar a nosotros. Pero con nosotros está el poder de elegir. Es en este punto que la mayoría de los teólogos están equivocados. Dicen que el pecado está en la carne, pero la palabra de Dios enseña que el pecado está en la elección. El pecado es un ejercicio de la voluntad. En cada tentación hay la oportunidad de elegir a quién vamos a obedecer, la carne o el espíritu. Es imposible, hermanos, es imposible agradar a los dos en lo mismo tiempo. Quería que ustedes escuchasen bien. Es imposible agradar a los dos en lo mismo tiempo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Nunca
están en armonía. Siempre, en cada situación de la vida, los dos están luchando para supremacía en mi experiencia. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Guiados por el Espíritu. ¿Quién está guiado por el Espíritu o quién es guiado por el Espíritu no está haciendo la voluntad de la carne? ¿Quién está haciendo la voluntad de la carne no está haciendo la voluntad del Espíritu? No es guiado por el Espíritu. ¿Sabe qué dice Romanos 8:14? Acerca de quién es un hijo de Dios. El hijo de Dios, según Romanos 8:14, es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Este es hijo de Dios. El hijo de Dios está guiado por el Espíritu. Por lo tanto, no hace la voluntad de la carne. Hermanos, en cada momento en que pecamos, nosotros elegimos. El problema del pecado no está en mi carne, el problema del pecado está en mi carácter. El problema del pecado no está en mi naturaleza, el problema del pecado está en mi elección. La razón por la cual los cristianos no tienen vida victoriosa es porque aman el pecado. Rendirse al yo es lo más difícil. Muchos no pecan por adulterio, muchos no pecan por homicidio, muchos no pecan por trabajar en el sábado, pero pecamos por no rendir el yo. Cuando hay una pelea entre yo y otra persona, el deseo del Espíritu es morir para el yo, para tener iniciativa, para que haya una reconciliación. Pero el deseo de la carne es defenderme. El deseo de la carne es protegerme. El deseo de la carne es agradar a mí mismo. Y entonces hay separación. Y cuando Dios mira a su iglesia, cuando Dios mira a su pueblo, Él ve un pueblo que no está preparado. Él ve una experiencia que no glorificará su nombre delante del universo. Nuestra elección, nuestra voluntad es el motivo de nosotros no tener victoria. No es grande cosa, no tengo algo muy profundo a compartir con ustedes acerca de la victoria sobre el pecado. Es sencillo, es la elección de ustedes. A cada momento estamos eligiendo hacer la voluntad del Espíritu y hacer la voluntad y satisfacer los deseos de la carne. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Quizás estas cosas no existen entre ustedes,
Pero hay otras evidencias que la carne está predominando en nuestras vidas. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Hay pleitos en tu hogar? ¿Hay enemistades en tu iglesia? ¿Hay iras? ¿Hay contiendas? ¿Disensiones? Todo eso es evidencia que la carne y no el espíritu predomina. Pero la culpa es de él. No, no existe. Lo que es fuerte tiene que tener iniciativa para conseguir minimizar y eliminar contiendas, pleitas, disensiones, enemistades. Las obras que nosotros vemos, que están visibles, son evidencias que la carne predomina y no el espíritu. Cuando el espíritu predominó en la iglesia apostólica, había nada de disensiones, nada de contiendas, nada de enemistades. Hechos capítulo 4 dice que el espíritu de los apóstoles era uno, la mente era una, las cosas de todos eran en común, porque el espíritu estaba gobernando. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Contrario a lo que hoy dicen, porque el hombre de Romanos 7 vive en la carne y no en el espíritu. Él sabe la voluntad del espíritu. Él tiene placer teóricamente en escuchar acerca de Enoc y acerca de la ley de Dios, pero en la práctica él se somete al deseo de la carne y no del espíritu. Este hombre de Romanos 7 que vive en la carne y no en el espíritu, dice el apóstol Pablo que estos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, para entrar en el reino de Dios hay que haber submisión. Submisión a Dios tiene a ver con someter a los deseos del Espíritu y, según versículo 24, crucificar, ¿qué? Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién es un cristiano de verdad? Lo que crucifica la carne con sus pasiones y deseos y se somete a los deseos del Espíritu. Este es de Cristo. Este es el Hijo de Dios, lo que es guiado por su Espíritu. Y lo que yo quiero decir y dejar con ustedes en esta mañana es algo profundo que nos dice Elena de White en el libro Camino a Cristo, hablando de la victoria verdadera sobre el pecado. El gran secreto de la victoria es el poder de la voluntad del hombre. Sabemos que es el poder de Dios unido con el esfuerzo humano que
produce la victoria. Pero el poder de Dios está siempre disponible. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No falta poder en Dios. Lo que falta para que la iglesia tiene enox caminando entre ella es que los miembros usen la voluntad. Cada tentación es una oportunidad de probar al mundo y al universo que Dios no es injusto en demandar obediencia perfecta a su voluntad. La voluntad del hombre unida con el poder divino produce victoria. No necesitamos vivir en contiendas. No necesitamos vivir con pensamientos impuros. No necesitamos vivir en la fornicación. No necesitamos vivir en la glutonaría. No necesitamos vivir perdiendo la paciencia con los hijos, con la esposa, con el esposo. No necesitamos vivir revelando en la práctica el carácter del enemigo de Dios. Podemos, como Enoc, ejercer la voluntad y permitir que Dios reproduce en nosotros el carácter de Cristo perfectamente. Solo así Jesús regresará. La venida de Jesús depende de la perfecta obra de Dios en el carácter de sus hijos. Entonces, lo que dejo con ustedes hoy es la voluntad. Cuando tentado, el ejercicio de la voluntad, la sumisión a la voluntad de Dios, yo descubrí que es muy difícil pecar cuando yo estoy orando. Es fácil pecar cuando yo estoy enfrente a la televisión. Es fácil pecar cuando yo estoy en la ciudad, en el mercado y entre los impíos. Sí, es fácil pecar. Pero cuando tentado, aún en la ciudad, acercado de la maldad de este mundo, es muy difícil pecar, es muy difícil permanecer con un pensamiento impuro de una mujer cuando yo empiezo a orar a Dios. Y este paso de orar a Dios en el momento de la tentación es un ejercicio de la voluntad. No es algo que Dios hace por nosotros, porque Dios no eliminará el libre arbitrio. Es difícil pecar, es difícil yo perder la paciencia con mi esposa cuando yo empiezo a orar. Cuando yo empiezo a orar en el momento de la tentación, es difícil me enojar. Pero es fácil perder la paciencia cuando yo estoy pensando en mi honra, en proteger a mí mismo y no a honrar y glorificar a Dios. En el momento de la tentación hay un pequeño espacio donde nosotros ejercemos nuestra voluntad. Nadie acepta la mentira que hoy está se alastrando entre nosotros, que el pecado está en la carne y en la naturaleza, que el pecado es automático. Nada es automático. El pecado es ejercicio de la voluntad. Tú puedes hoy elegir no pensar fornicación, no pensar malo de tu prójimo, no someter
al deseo del apetito pervertido. Hoy tú puedes elegir y Dios cooperará con tu elección y te ayudará a obtener victoria completa. Que Dios les bendiga.